Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a El Rayón Podcast, un espacio para el arte contemporáneo en América Latina. Creamos puentes entre las obras, los creadores y el público. Hablamos con artistas sobre sus ideas, procesos artísticos y cosas que inspiran su trabajo. Soy Ana Luisa González, esto es El Rayón Podcast. El Estado emprende la tarea de civilizar, formas de asesinar y atribuir objetivos racionales al acto de matar, cuerpos que hablan en sus cicatrices, en su mutilación. Hoy estamos con Nadia Granados, ella es artista plástica y visual bogotana de la Universidad Nacional. Su interés por el teatro y el cuerpo la llevó a hacer performance desde los 17 años. La calle, el cabaret, el posporno, los proyectos comunitarios y su banda de punk han guiado el trabajo de Nadia. Sus acciones performáticas son un gesto combativo y muy crítico que subvierte los discursos de país al tiempo que denuncia las masacres, el narcoestado y los estereotipos sobre el cuerpo. Ganó el premio 11 Luis Caballero con la obra Colombianización, un performance político que habla de los diferentes sistemas de representación mediática a partir de distintas aproximaciones como la investigación artística, el performance, el cine experimental, multimedia, web art y el cabaret. ¿Cómo estás, Nadia? Qué privilegio tenerte en el Rayón Podcast. Yo quería comenzar preguntando qué la lleva a crear un performance transdisciplinar que mezcla video, audio, performance, cabaret y todos estos discursos mediáticos que vemos allí. Yo comencé a indagar en el cabaret político en el año 2010 con un proyecto anterior que se llamó lafulminante.com y de hecho también era un proyecto transdisciplinario en el que trabajé performance calle, video para redes sociales, video performance para internet. Y luego pues el cabaret era una puesta en escena en el que también pues la idea era vincular distintos tipos de relatos, ¿no? Y a mí siempre me ha interesado mucho la relación con los relatos audiovisuales como fuente de preguntas y también como para relacionar directamente con los discursos del poder hegemónico. Entonces, pues por eso en Colombianización también lo hago y pues viene un poco de ese tipo de teatro, un poco teatro precario, un teatro sin muchos recursos y que tiene dado la posibilidad de mezclar escenas que no conllevan una narrativa, no necesariamente tiene una narrativa lineal, sino que puedes mezclar arbitrariamente distintos contenidos y distintas escenas y pues al mismo tiempo pues mezclar también distintos formatos. En este caso pues he trabajado música, video musical, discursos apropiados, discursos creados por mí y también videos de archivo, ¿no? Entonces todo esto da como resultado el todo que es Colombianización Cabaret. Claro, me hablas de estos discursos de archivos, material también sonoro, visual. ¿Cómo es esa investigación y cómo decides reunir todos estos archivos para hacer este performance de colombianización? Todo el proceso comienza en el año 2015. Yo me vine a México a hacer una maestría y decidí hacer un proyecto llamado Colombianización, exploración audiovisual alrededor de un fenómeno cultural tipo exportación. De las primeras preguntas que tuve cuando escribí este proyecto era todo este sistema de representación que se ve en el extranjero desde Colombia, relacionado con las narcotelenovelas principalmente. En ese momento estaba muy de moda el asunto de Narcos y El Patrón del Mal y Popeye. Entonces, como todo este discurso de los sicarios, el discurso de los patrones, y ya venía de hacía años todo este posicionamiento de una imagen como de una Colombia traqueta y narco a nivel internacional. Y a mí me llamaba mucho la atención eso y totalmente en relación también con un país en el que de alguna manera pues hay una gran presencia de hombres que se benefician de la violencia también y que se empoderan en ella y que son también los patrones,
los asesinos, los sicarios. Entonces ahí empieza la pregunta y luego pues aparece este término que es como se estigmatiza, es el término por el medio del cual se señala esa violencia también de alguna manera cuando se habla que un país como México se colombianizó, cuando empiezan a aparecer cadáveres por montañas, cuando empiezan a haber estas prácticas también cooptación del Estado por medio del narcotráfico, el narco como una fuerza que también se relaciona con el poder del Estado, ¿no? Entonces, de ahí empiezo a hacer la investigación y la investigación pues duró más o menos 4 años. Y después, en 2020, con la pandemia, yo ya estaba viviendo en Colombia y 2019, creo, finales, y decidí aplicar al Premio Luis Caballero, enviar esto a partir de esta investigación, crear un proyecto de exhibición en sala en el que también pues, hubiera cabaret, hubiera acciones en espacio público y todos los elementos que al final están allí, estuvieron ahí, siguen estando. Este año, en febrero de 2022, pues inauguré fue una gran exposición y al mismo tiempo en la sala pues tuve la oportunidad pues, de presentar el cabaret. Y esta última versión de Cabaret pues ya contó con la colaboración por ejemplo, la colaboración de Big Clip, que es un productor musical de barranquillero que entre Bogotá y Medellín, con quien le colaboró con este trabajo que es bien interesante, bien intenso, de las canciones que componen el cabaret, que también hicieron parte de la exposición como videos musicales y también se pueden encontrar en la página web colombianización.com y también se pueden encontrar y descargar de Bandcamp, también un sello musical que estamos creando con él que se llama Cuero. Entonces hay muchas cosas que son nuevas y nace efectivamente de eso, de un proceso de investigación bien largo y pues teniendo en cuenta yo no vengo del campo de las ciencias sociales, sino que efectivamente mi práctica fuerte es performance, pero fue una decisión de comenzar a hacer algo así, ¿no? De hacer una investigación previa, una investigación más profunda y acompañada. Y a partir de todo este material, pues fue una selección pues de una pequeña parte de un archivo gigantesco realmente que tengo alrededor del tema, o sea, desde fragmentos de múltiples de videos de internet descargados hasta acciones realizadas por mí, ¿no? Yo lo que realmente soy es un privilegiado. Soy una persona que ha sido bendecida por la fortuna de poder trabajar por un tema muy bonito. A mí me pagan por hablar bien de mi país. A mí me pagan por contar historias positivas de Colombia. Me pagan por hacer que todo el mundo conozca la verdadera historia de nuestro país. Yo creo que eso es un privilegio que afortunadamente yo tengo y que me gustaría que muchos más pudieran tener, y lo haría incluso si no me pagaran. A mí me gusta mucho esta idea de los distintos correlatos que pueden, digamos, verse en este performance que está por un lado, obviamente, el tema de las violencias y las masacres que ha vivido Colombia, pero al mismo tiempo están los discursos de una marca de un país que es, bueno, biodiverso, feliz, y por el otro lado están todos estos estereotipos de género, el macho, la chica águila, bueno, el empresario, etcétera. ¿Cuál fue esa motivación, digamos, para reunirlo y hacer todo este collage discursivo de representación? Bueno, la idea ahí es precisamente como develar, porque hay discursos que directamente ellos hacen así, ¿no? O sea, directamente están ahí y parece que no, están normalizados, digamos, ¿no? Entonces es develar como ese asunto de esa normalización de cosas que son, pues que de entrada están diciendo muy directamente y sin ninguna vergüenza, pues discursos que a la larga esconden otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo de la marca Colombia
y todo este sistema que o sea, va de un lugar a otro, ¿no? Porque, por ejemplo, la obra va de trabajar con ficciones publicitarias a trabajar, pues ya hablar del cuerpo, la sangre. Si lo ves incluso como en el cabaret, cuando yo comienzo como un empresario totalmente vestido, ¿no? O sea, los hombres se visten de corbata, muestran piel, ¿no? Y este hombre está hablando de las riquezas, de los recursos, de las fuentes del bienestar o desarrollo. Y al mismo tiempo, pues yo lo que estoy haciendo es, pues, como recomponer o deconstruir las imágenes con las que se elaboran esos discursos y darles otro sentido, ¿no? Entonces, eso es como el método de trabajo que yo tengo un poco, ¿no? Como de parodia y al mismo tiempo de construcción de lo que está diciendo el discurso. Entonces, primero, pues aparece después va el otro discurso que también es muy de marca Colombia, ya después aparece esta mujer, Chica Águila, eso que ya es como semidesnuda y como es el objeto del deseo y que otra vez habla de ese deseo sobre la tierra, sobre los recursos, sobre incluso las mujeres, sobre todo esto que se quiere vender del país como un lugar que está listo para ser tomado, ¿no? Porque pues lo que trato yo también o sea, lo que es evidente es que la violencia desocupó territorio, hizo que mucha gente tuviera que irse de sus tierras, de sus lugares, y fue tierra que quedó abandonada y que ahora está beneficiando a personas pues, que hicieron que eso pasara. O sea, que evidentemente pues esto es el resultado de ese proceso paramilitar que llevó varias décadas y que exterminó a un grueso de la población y benefició a terratenientes y latifundistas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que se vea ahí. Y luego, entonces, está esta cosa, este asunto como con el cuerpo, también qué pasa con mi cuerpo en el escenario, ¿no? Entonces, paso de estar vestida a estar menos vestida y después paso a performar al sicario, que es un muchacho mexicano del cartel de los Caballeros Templarios que tenía un perfil de Facebook. Era me llamó mucho la atención la manera en que él se expresaba sobre su sexualidad, su masculinidad y el ser sicario. Entonces este texto yo lo apropié también y lo mezclé con textos propios. Este fue uno de los primeros textos que yo usé de las primeras versiones del cabaret y se quedó hasta ahora. Y pues eso, no pasa de ahí, entonces aparece este cuerpo, pues como casi de muñeco, casi como máquina más bien, como un muñeco que intenta ser como un robot, como pensando en este asunto de la obediencia, ¿no? No lo estoy haciendo porque yo crea en algo, estoy haciendo porque me pagan, ¿no? Entonces esto es mi trabajo y a mí me gusta trabajar, trabajar y trabajar. Y después viene ya un paso más adelante, que ya es como hablar del capitalismo gore, que es un concepto de Sayak Valencia, que es una filósofa transfeminista mexicana, que tuve la oportunidad de conocer su trabajo y a ella. Y pues este texto de hecho es uno de los textos también medulares de todo lo que acompaña este proceso de colombianización, en el que ella hace relaciones muy interesantes entre capitalismo, violencia y masculinidad, y necropolítica principalmente. Ahora tengo un perfil en Facebook en el que me llamo Broly Banderas, el sicario más famoso de las redes sociales. Soy una celebridad, como un artista. Narcoestética y narcocultura en Narcolombia, narconovelas, narcopolítica, narcovideo, narcocassette, narcocorrido, narcodólares. Hablemos, Nadia, de estética hacia lo narco, y cómo es de importante para usted problematizar la cultura narco y equipararlo eso con la muerte, digamos que está tan cercano, y sobre todo eso se ve en este personaje también de Broly, que fue muy inquietante para mí. Eso tiene que ver con lo que te decía un poco de capitalismo gore de Sayak Valencia y de la masculinidad, o sea, y con Broly, ¿no? O sea, como estos muchachos, porque a mí la pregunta que a mí me llamaba la atención o que me da rabia es como esto pues del sicariato, ¿no? Que son quienes al final están poniendo la mano de obra de quienes asesinan a los líderes sociales, a las personas que están vinculadas a luchas. Entonces, es
por un lado, el capitalismo gore y esos sujetos endriagos, ellos constituyen su masculinidad y la masculinidad en el capitalismo le exige a los hombres ser proveedores, le exige a los hombres tener dinero, les exige ser consumidores. Entonces, ¿cómo puede ser consumidor en medio de la miseria absoluta en la que se crece en Colombia, ¿no? O sea, tú no tienes acceso a nada, no tienes posibilidad de nada más que, o sea, si quieres llegar a eso, hay también toda una publicidad de que eso se logra así, ¿no? Entonces, también hay un montón de contenidos publicitarios que vienen en estas narcotelenovelas y en muchos formatos, en las que pues se romantiza mucho la figura del sicario, ¿no? Y también se relaciona con esa posibilidad de adquirir ese poder sexual en una escala donde pues entras como sicario y puedes terminar muy pocas veces siendo el patrón. Usualmente el sicario también termina siendo un cadáver muy rápidamente. Entonces, hay toda una estructura en la que se vende una idea de una masculinidad pues que se logra por medio de la violencia. Y por otro lado, es la construcción de la masculinidad indolente, la masculinidad competitiva, la masculinidad que tiene que demostrar fuerza, ¿no? Y que tiene que, es capaz de todo, ¿no? Porque si no eres así, no eres un hombrecito. Entonces, esa es otra pregunta que yo tengo, pues que vengo elaborando hace rato, o me interesa ese asunto de la construcción de las identidades sexuales, ¿no? Muy binarias, ¿no? De la construcción de lo femenino y masculino, pues tienen que obedecer usualmente, ¿no? A un pensamiento heterosexual, además, que marca muy fuertemente a los dos, ¿no? ¿Sí? Y les asigna unos comportamientos que ya son absurdos. Y por otro lado, pues pues la necropolítica, pues tiene que ver con ese asunto del derecho a matar al otro, o sea, de quiénes tienen derecho a vivir y quiénes no. Entonces hay personas que piensan que ellos son los que tienen derecho a vivir y ellos tienen derecho a decidir quién vive y quién muere, ¿no? Entonces, y luego hay personas que no tienen, se supone que no valen nada. Entonces, dentro de ese sistema, ¿no? Entonces, aquellos que no valen nada, a nadie le duelen. No duele cuando se mueren, ¿no? Como los que llama Francia en algún momento los nadies, ¿no? Aquellos a los que no se les asigna, no se considera que su vida vale. Aquellos que no importa lo que piensan o lo que necesitan, porque pues no valen para la sociedad. Y así ha pasado durante décadas que vienen muriendo por montañas el campesinado colombiano, por ejemplo, ¿no? Y las comunidades afroindígenas que han sido pues exterminadas en beneficio de los grandes capitales, ¿no? Por ejemplo, yo una época trabajé muy fuertemente esa relación entre transnacionales y violencia, acompañando el proceso del Tribunal de los Permanentes de los Pueblos más o menos en 2008, ahí donde nace un poco como, o sea, yo estaba en ese momento trabajando, apoyando ese proceso como con performance y con algunos contenidos de campañas. Y de ahí pues he rescatado varias cosas también, como por ejemplo esa canción Somos la gente de bien, esa fue escrita más o menos en esa época, en ese momento se llamaba Himno Antiuribista. Y por otro lado pues también podríamos ver que en Colombia pues es un país donde estas figuras son muy marcadas. Por ejemplo, Uribe Vélez para mí fue uno de los principales motivaciones iniciales de mi, digamos, de mi activismo, si se le puede llamar de alguna manera, cuando descubrí o cuando empecé a entender qué implicaba ese señor, quién es, pues empieza uno a decir, él es una de las grandes, digamos, caras visibles de todo eso. Digamos, y cuando yo estaba joven, digamos, era entre 2002 y 2010 que el tipo fue presidente, pues estuve muy cerca de todos estos procesos de movilización social. Y efectivamente Uribe representaba asuntos muy macabros, ¿no? O sea, esa relación entre paramilitarismo y política es muy macabra. Ahí viene esta otra pregunta y es justamente por qué poner el cuerpo para representar todos estos personajes grotescos que están implicados en lo que tú llamas esa gran ficción que es Colombia. Pues porque es lo que tengo. O sea, el cuerpo es lo único que yo tengo para hacer eso. O sea, y lo más cercano, digamos que
Si uno piensa que el cuerpo puede ser una herramienta de comunicación alternativa, pues lo usa en esa línea, que eso también es otra de los asuntos de mi tesis, el cabaret político y todo eso, ¿no? Como el cuerpo como una herramienta de comunicación alternativa es también una manera de hacerlo muy económica, muy cercana, que puede ponerse en la calle, puede ponerse en un teatro, puede ponerse en video, pero a la larga ese cuerpo mío, no necesito grandes equipos para hacerlo, lo hago con lo que soy. De alguna manera eso se ha detonado un poco ahorita con toda esta cercanía que tenemos entre la cotidianidad y el video performance, ¿no? Que era algo inimaginable en el año 2005, en el año 2010. O sea, ahorita todo el mundo está usando su cuerpo como herramienta de comunicación. Ya hay muchos niveles de comunicación enajenada, de comunicación repetitiva, de comunicación alternativa, de comunicación disidente, pero también eso ya es una pregunta bien grande. Hay una reflexión muy interesante sobre el cuerpo y todo esto se materializa pues en este performance donde está hipersexualización de los cuerpos femeninos, el falocentrismo, los cuerpos descuartizados, un poco que ya habías mencionado todos estos distintos cuerpos que empiezan a aparecer allí en el performance. Hablemos de esa reflexión que tú planteas allí. Pues sí, pues tiene que ver con modos de representación del cuerpo también, ¿no? Entonces, y que son comunicativas. Entonces, la sexualización es comunicativa, por ejemplo, ¿no? Tiene una intención. El erotismo es comunicativo. Exacto, esa es las figuras, y además son figuras que uno reconoce porque están vinculadas a estereotipos, ¿no? Todos estos son como actos que de alguna manera son teatralizados, ¿no? Entonces, todas estas ficciones publicitarias son interpretadas usualmente por actores, por modelos, por personas que imitan algo que ya reconocemos todos y todas. Y luego está pues, ese cuerpo destrozado, que también es comunicativo. Entonces, sí, la obra tiene esa intención. Y el cuerpo comunicativo destrozado del terror, pues sigue siendo un cuerpo, pero ya es un cuerpo de carne, de sangre, que huele, que está pudriéndose y que a la larga espanta también. Y por otro lado, no solo espanta, por un lado espanta, pero por otro lado ya nos acostumbramos un poco a la idea, entonces ya no nos causa tanto terror. Es como ya otro muerto más. Hay como una sociedad que ya está muy anestesiada de tanto dolor, de tanto miedo, digamos. Más el miedo el que ha también silenciado y apaciguado una cantidad de gente también. No podría pensarlo. Pero asimismo hay también el hecho de que se heredan esas memorias también de lucha y no se puede negar que Colombia sigue siendo un país en el que se ha luchado y en el que se sigue luchando y que afortunadamente pues las cosas ojalá empiecen a cambiar, pero que esa memoria y esa violencia también la heredamos como con rabia y con deseo de cambio. Entonces eso es el otro lado que me parece importante no olvidar, que hay un movimiento social fuerte y un movimiento social decidido a seguir a pesar de todas esas estrategias de manipulación, de domesticación, de estupidización y de terror. A pesar de todas esas estrategias, se sigue pensando en que las cosas se pueden cambiar y se sigue levantando la voz para que cambien. Escuchados y siempre silenciados, visitando el cementerio de sueños pisoteados, en la desolación de pueblos destruidos por el crecimiento de capitales privados, lenguas arrancadas, cuerpos avaliados, en el río flotan los descuartizados, lágrimas de madre. Nadia, el día que yo vi este performance cabaret en la Galería Santa Fe fue muy impactante porque se lo dedicó a su hermano y después sale su madre al final también del performance y bueno, hay unas palabras muy, muy emotivas. ¿Cómo influenció, digamos, este episodio de la muerte de su hermano para la creación de esta obra?
Bueno, el episodio de la muerte de mi hermano sucedió hace muchísimo tiempo, cuando yo tenía 22 años, o sea, 2001. Y fue algo pues que a mí me partió como la vida en dos, ¿no? Como que un antes y un después, pues porque uno no tiene idea de lo que se siente pensar en cómo cae alguien que conoce, si quieres, destrozado por las balas en la guerra, ¿no? Entonces, a mí eso fue algo que me cambió muchísimo la perspectiva que tenía sobre el arte y sobre la manera en que veía el mundo. Eso fue hace mucho tiempo, o sea, ya la decisión de incluir, digamos, este pequeño video en el que hablo como de mi hermano al comienzo de la obra, fue una decisión relacionada con el hecho de que, pues también a la larga, el conflicto armado y la guerra en Colombia lo que salta mucho a la vista es el asunto del jovenicidio, cómo los jóvenes en Colombia no pueden vivir, o sea, la mayoría de las personas asesinadas en esta guerra fueron jóvenes, fueron muchachos, pues pensando por ejemplo en lo más recientes, pues lo que se llamó los falsos positivos, ¿no? Que fueron estos chicos asesinados por los militares en total indefensión. Eso ha pasado una y otra vez, ¿no? Militares asesinando muchachos, guerrilleros asesinando muchachos. Los guerrilleros también son muchachos, los militares también son muchachos, los paramilitares también eran jóvenes, sobre todo son una cantidad de gente entre 15 y 25 años, ¿no? Menos de 30, ¿no? Entonces es un juvenicidio, y de eso es un tema que pues, de alguna manera también estuve indagando un tiempo, pero pues no era el punto sobre el que quería, pero eso atraviesa todo, ¿no? Bueno, también el asunto del genocidio, ¿no? Y el asunto de cómo, pues, cómo se aniquila la vida del otro como de una manera tan, pues, como si no fuera nada matar a alguien, ¿no? Entonces a mí, pues, casualmente uno de los días de la presentación, que fue el 17 de marzo, pues, hubiera sido el cumpleaños de mi hermano. Él hubiera cumplido 46 años. Y entonces yo ya había hecho el año pasado un video en el que hablaba de eso. Yo hice ese video el 17 de marzo, pensando en eso de que él hubiera cumplido 45 años, ¿no? Y pues con esta foto pequeña, esto era para un video que también estaba haciendo un ejercicio, un proceso con otras compañeras con las que estoy desarrollando otro proyecto. Entonces este fue un video sobre retratos. Entonces esta foto era algo que yo tenía ahí hace... Exacto, 20 años. Entonces quiere decir que él llevaría 20 años sin vivir, como esta foto está ahí, ¿no? Toda gastada y tal. Entonces era como una manera de abrir y señalar ese lugar también en el que yo también, digamos, mi familia también se convirtió en víctima de todo esto. Y al final también pues está la canción de Por Nuestros Muertos, ni un minuto de silencio, que es un tema que yo he cantado con una banda que tengo con unos compañeros que pertenecen al movimiento social colombiano, trabajan hace muchos años también en asuntos relacionados con derechos humanos y digamos movilización social, que pues ese Golpe Sudaca, que nace también de un colectivo que en esa época, cuando yo era muy joven, también me ayudó mucho a rescatarme, digamos, de esa depresión que causa la muerte, y que fue un grupo de radio llamado Somos Sudacas que hacía programas de música de resistencia, digamos música de cualquier tipo, pero relacionada con temas sociales y movilización. Y esta canción que cierra la obra, Por Nuestros Muertos, ni un minuto de silencio, pues es tocada con ellos, ¿no? Es una canción que yo escribí, también la escribí por mi hermano. Quería que me contaras un poco más cuál es esa como relación con la música, la canción protesta, la denuncia, y por qué es tan importante, digamos, traerla aquí a la obra. Pues digamos que fue uno de mis lugares de formación más importantes, fue esta banda y estos compañeros, es como de formación política.
como te decía, Somos Sudacas inicialmente fue un programa de radio que abrió bastantes mentes, como digamos de mi generación, gente que tiene entre 40 y 50 años, en los comienzos del siglo siglo XXI. Entonces, era esta relación entre la música y los contenidos políticos. Es como darle otro formato, o como, digamos, los discursos políticos o a veces los discursos de cambio también están un poco acartonados en un lugar donde siempre se hacen de la misma manera, donde siempre se habla de una manera en la que solo quienes conocen el discurso quieren oír. Son lenguajes, ¿no? Incluso el punk, o sea, este tipo de música. Son formatos que no son tan atractivos para la mayoría. Mucha gente no le interesa, ¿no? Yo vengo de ese tipo de formato, yo vengo de ese tipo de manera de hablar y la conozco. Entonces, cuando yo comencé, por ejemplo, con La Fulminante, uno de los deseos de hacer eso era hablar de lo mismo, pero de otra manera. Entonces, usar, digamos, el erotismo para hablar de política. Era como en ese momento lo que me parecía interesante, como a veces por medio de un lenguaje contradictorio llamas la atención y haces que lo que estás diciendo sea más potente. Entonces con Sudacas, pues digamos que el programa tenía mucho eso. Era un programa que era divertido de ver, de escuchar para jóvenes, ¿no? Era dirigido a gente joven por la música, porque la música puede ser muy atractiva, puede ser algo que es chido para bailar. También se hacían fiestas, eran las fiestas sudacas. Y luego pues mostraron Inravisión, pues simplemente todo este proyecto de comunicación se acabó, porque esto era radio en directo, y no existían, digamos, las plataformas que existen ahora, ni era tan fácil hacer las cosas por internet. Entonces, de alguna manera, este programa se acabó, pero todos nosotros seguimos haciendo cosas. Pues yo me vinculé más al trabajo de campañas con el sindicato de la industria de los alimentos, que lideraba la campaña contra Coca-Cola y contra Nestlé, y contra, las violaciones principalmente contra trabajadores, digamos que en Colombia pues en ese momento ya se reconocía que ya había habido también un exterminio del movimiento sindical, ¿no? Ya llevamos más de 4.000 sindicalistas asesinados. Entonces yo me vinculé como a ese lado, pero por ejemplo el guitarrista ahorita pues trabaja con el Congreso de los Pueblos, el baterista ya tiene también un proyecto de comunicación muy grande que se llama Trochando Sin Fronteras, y así otros se fueron de la ciudad a vivir a regiones, a trabajar en otros lados. Y ya digamos que este proyecto musical, pues sigue siendo un proyecto musical que pues no ha sacado la cabeza así muy fuertemente, estamos todavía... No hemos sido muy organizados en eso. Y mucho de lo que hago y de la importancia de mi relación con esta banda es también ese asunto de mi formación política de alguna manera. O sea, de lo que me abría mucho los ojos y esa relación del arte a servicio de qué. Entonces, por eso pienso que el arte, por lo menos el que yo hago, está al servicio de eso. De generar reflexión crítica en torno al asunto de la violencia en Colombia y de todo ese sistema que está relacionado precisamente con imágenes, contenidos y estructuras, ¿no? De maneras en las que se relata la realidad y cómo uno puede también tomar esos elementos y deconstruirlos para generar discursos que los cuestionen y maneras en las que quien lo vea se quede con un pensamiento que lo lleve a investigar y a aprender más sobre esos temas, ¿no? Pues si quieren ver toda la obra de Nadia Granados, les vamos a dejar los links de los archivos y de los contenidos multimedia disponibles en la web, y agradecerle, Nadia, por este espacio. Yo creo que ha sido muy fructífero, ha sido muy interesante para mí conversar y poder un poco desglosar más el performance y conocer todos estos procesos detrás de la producción de este cabaret político. Gracias a todos por escuchar. Escuchen nuestro próximo episodio con Mapa Teatro, Laboratorio de Artistas. Soy Ana Luisa González. Esto es El Rayón Podcast.